Buenos días. Empezamos en un minuto. Buenos días a todos. Gracias por venir. Mi nombre es Shona Cera y me complace darles la bienvenida a la arquería. Me gustaría invitar a Iñaki Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, que os dará la bienvenida oficial. Muchas gracias. Directora general de Agenda Urbana y Arquitectura, director de Vivienda, presidente de Acción Cultural Española, secretario de Organización, no, me estoy confundiendo, director de Organizaciones Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional, directores, he visto alguno por ahí de escuelas de arquitectura que nos acompañáis, amigas y amigos, es un placer teneros por aquí. Bienvenidos también a los medios de comunicación. Muchas gracias por acudir a esta cita, a esta arquería recién inaugurada y donde tan buenos momentos memorables hemos vivido vinculados con la historia de la arquitectura de nuestro país. Un espacio recién rehabilitado y donde esperamos devolver a la arquitectura el papel que se merece dentro de este ministerio. Estamos hoy aquí porque, como sabéis, la organización del Pabellón de España en la Bienal de Arquitectura de Venecia se lleva realizando de manera ininterrumpida desde el año 98 por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en colaboración con la ECID, con la Agencia Española de Cooperación Internacional por el Desarrollo, y con la Agencia y con Acción Cultural Española. También con la colaboración de la Fundación Arquia. Desde hace muchos años ya se lleva realizando ese trabajo y yo creo que con muchos éxitos. Desde este Ministerio estamos haciendo una apuesta firme por defender la arquitectura de calidad y es por eso que hemos estado trabajando en estos últimos años en una ley, en la primera ley estatal de calidad de la arquitectura, una ley que se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado mes de junio sin ningún voto en contra, una ley que ha despertado muchísimos consensos y que defiende muchas cuestiones, pero entre otras que la contratación pública se realice por criterios estrictamente de calidad, así como otras cuestiones como el acercamiento de los valores de la arquitectura a la sociedad. Y es por eso que desde hace 2 años hemos decidido que la elección de los comisarios, de los directores del pabellón de la Bienal de Arquitectura se elijan por la fórmula del concurso de ideas con una intervención de un jurado. Este año hemos tenido la gran suerte de contar con un jurado de excepción, además de José Andrés Torres de Mora, que está aquí presente. Contamos con Cristina Goberna, con Débora Mesa, con Sara de Giles y con José María García de Pedrosa. Tengo que decir que se hizo un trabajo muy exhaustivo, se dedicaron muchas horas a examinar los trabajos que llegaron, trabajos de un gran nivel
Y tengo también que reconocer que la propuesta que finalmente resultó ganadora no era de las más destacadas en un momento inicial. Era una propuesta que apenas incorporaba material gráfico, pocas fotografías y sí que una memoria bastante extensa. Cuando los miembros del jurado empezamos a leer el contenido de esa memoria, realmente quedamos cautivados por la profundidad y la inteligencia del discurso que proponía y que respondía de una manera bastante inteligente a la temática que este año propone la comisaria principal de la Bienal, que es Leslie Ocoy, como sabéis, ha titulado la Bienal África, Laboratorio del Futuro. La propuesta ganadora, que se tituló Food Escapes, proponía investigar sobre cómo la arquitectura se relaciona con la cadena de producción, distribución y consumo de los alimentos, desde lo doméstico hasta lo territorial. Y nos pareció realmente interesante que una propuesta, que un trabajo de investigación pusiera de manifiesto el papel tan importante que muchas veces arquitecturas anónimas, desconocidas, tienen en nuestras vidas y hasta qué punto su relación con todo este proceso alimentario tiene que ver hasta con la propia supervivencia del planeta. Yo estoy seguro que este trabajo, que además se ha venido enriqueciendo con el contenido que ahora nos contará Eduardo de una manera más detallada, y que ha permitido contar con algunos de los arquitectas más relevantes del panorama nacional e internacional que están contribuyendo con su trabajo al contenido de este pabellón. Yo quería felicitar a Eduardo y a Manuel por este compromiso, por la manera tan profesional con la que habéis acometido el encargo y también porque habéis conseguido incorporar instituciones realmente importantes como el TVA 21, al que me gustaría agradecer a sus directores que estén hoy aquí presentes, o a la European Climate Foundation, así como algunas de las escuelas de arquitectura más importantes de nuestro país, la Escuela de Madrid, la Escuela de Barcelona, la Escuela de Toledo, que van a participar incluso en ese programa de becas que supongo que más adelante nos contarás. Así que felicitaros, daros la enhorabuena también a todos los aquí presentes que vais a participar de una manera muy directa en el contenido del pabellón. Estoy seguro que va a ser un éxito y espero que así lo reconozca el jurado, porque no puede ser de otra manera que no sepan reconocer el talento y la brillantez de la arquitectura de nuestro país. Así que muchísimas gracias y toda la suerte del mundo. Gracias. Ahora me gustaría invitar a Santiago Herrero, director de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Hola a todos. Lo primero, dar la enhorabuena, ¿no?, a Iñaki por este acto, por haberlo organizado tan bien y por ser un proceso muy limpio, ¿no? Ha ganado el mejor y creo que eso es lo más importante dentro de los concursos que hace la Administración Pública. La razón por la cual la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo está aquí, fundamentalmente, es una, porque gestionamos el pabellón, nos toca a nosotros, desde la participación en la Bienal creo que es a final del siglo XIX, 1895, pero el pabellón se construye en 1922. Me había aprendido quién era el arquitecto, pero no se me ha olvidado un poco, pero bueno, aquí con tanto arquitecto alguien lo sabrá, ¿no? No, se llama Javier Luque, ¿no? Un señor. Luego en el 52 se reforma por otro arquitecto también, Joaquín Vaquero Palacios, y le da esa fachada que tiene de ladrillo sobria. La dirección que llevo se creó hace 100 años, por lo tanto llevamos gestionando el pabellón 100 años. Hablar después de Iñaki era bastante complicado porque me iba a avisar todo lo que iba a decir, pero hay una cosa que no me iba a avisar, y no es por meter presión a este proyecto. Ha habido 2 leones, ¿no? Nos hemos llevado 2 leones, uno el tuyo, sabía que no lo ibas a decir, ¿no? Y
Carlos Quintán, ¿no? El tuyo y Carlos Quintán. Por lo tanto, bueno, siempre es un agrado y además, fíjate que he dicho, nos hemos llevado, ¿no? Porque lo sentimos como españoles. Eso es una parte también muy importante que hacemos dentro de la dirección, que es la internacionalización de todos los proyectos. Para nosotros es fundamental que haya un camino de todos los creadores españoles y que puedan darse a conocer en el exterior. Y eso realmente es por lo que trabajamos. Y las bienales, tanto la de arte como la de arquitectura, pues es una gran oportunidad para nosotros para desarrollarlo. Y dos, es una historia de éxito realmente que 3 instituciones del Estado puedan trabajar tan coordinadamente y que salga algo tan bonito como es la Bienal de Venecia. También acordarnos de los arquitectos que están en la parte internacional, ¿no? Porque no solamente participamos con el pabellón, sino en esa parte internacional que también pasa en la de arte. Nosotros no los hemos podido apoyar porque hemos llegado tarde financieramente, pero sí que les apoyamos logísticamente y con todas nuestras posibilidades. Y ya por último, mencionar que es un placer estar aquí, no solo por la Bienal, sino por Iñaki, ¿no? Porque te conocí hace varios años y es el primer acto que estamos juntos. Entonces, por lo tanto, venía pensando qué vueltas da la vida, porque nos conocimos en Nueva York y nunca pudimos pensar que volvíamos a reencontrarnos en un acto como este. Mucha suerte. Bueno, el proyecto parece que es fantástico, o sea que seguro que va a ser maravilloso y deseando que llegue la inauguración, que es el 17 de mayo. 19 de mayo. Y nada, otra cosa. Trabajé en Acción Cultural, he trabajado en la ECID, ahora solo me falta ese ministerio, ¿no? O sea que, muchas gracias. Gracias. Ahora me gustaría invitar a José Andrés Torres, presidente de Acción Cultural Española. Okay. Buenos días. Efectivamente, siempre en los crímenes hay unos cómplices habituales y el MINMA, a través de la Dirección General de Arquitectura y Agenda Urbana, la ECID, y nosotros somos cómplices habituales en algunos crímenes internacionales, como el de la Bienal de Venecia, la participación española en la Bienal de Venecia de Arquitectura, donde hacemos una muestra de la imaginación arquitectónica, que diría Bachelard, de nuestro país. La tarea de Acción Cultural Española es la producción de la exposición. Esa es nuestra tarea por 2 razones. Una, porque es nuestra misión institucional, y otra, porque creo que lo hacemos bien y nos llaman año a año, o sea que tiene algún sentido. Y creo que lo hacemos bien porque Acción Cultural Española tiene un equipo fantástico que además tiene una enorme pasión por lo que hace, y es fácil además tener una gran pasión cuando te encuentras que lo que tienes que hacer es materializar proyectos tan bonitos y tan emocionantes y tan interesantes como el que Eduardo Castillo y Manuel Ocaña presentaron ante el jurado en el concurso. Quiero decir que yo me sentía raro porque yo soy sociólogo y esto era un concurso de arquitectos, pero Leslie Loco, la comisaria de Venecia, es también, además de arquitecta, socióloga, y primero socióloga. Y realmente era fascinante conceptualmente el proyecto, es lo que más nos fascinó, nos llamó muchísimo la atención, porque era hablar del futuro, pero con los pies en la tierra, porque hablar del futuro y hablar de comer, pues es muy importante. Y además hacerlo de una manera poética, porque esa idea de alimentar al mundo sin devorarlo es una idea muy poderosa. Entonces, realmente no solamente quedamos convencidos, sino que quedamos seducidos por el proyecto. Así que con esa calidad y con esa creatividad nos convencieron y nos sedujeron. Y ahora que empezamos ya la producción y tenemos por ahí a Teresa y tenemos a la gente de ACE ya metida en harina, pues la impresión que tenemos es que es un proyecto que va a ser realmente
llamativo, interesante, seductor, y estamos, como siempre, pues muy ilusionados. Y esa ilusión es lo que hace que sea soportable la tensión de estas semanas, que es muy dura, la tensión, y que finalmente también sabemos por experiencia que esa tensión y ese trabajo de pronto se convierte en emoción y alegría cuando lo ves y cuando inauguras. Así que bueno, deseando que pasen los días, por un lado, para ver el resultado, esperando que pasen lentos para que nos dé tiempo a hacer todo lo que queda y por último, decir que efectivamente Santiago Herrero lo acaba de señalar. Nosotros, en la medida de nuestras fuerzas, pues tanto el MITMA como nosotros hemos apoyado a nuestra magnífica representación también de arquitectos, de estudios de arquitectura en la sección internacional, y que nos sentimos también muy orgullosos de esa participación. Así que nos vemos en Venecia. Espero, me hace mucha ilusión, y además pues espero que siempre vamos con la ilusión no solo de quedar muy bien, porque eso es seguro, sino de traernos un león para acá. Así que muchísimas gracias. Gracias. Ahora me gustaría invitar a José Alfonso, director adjunto de la Fundación Arquia. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, primero disculpar la ausencia de Sol Candela, la directora de la Fundación, que no puede acompañarnos hoy, y compartir con Iñaki la alegría de que este casi primer evento de arquitectura en la Arquería recién rehabilitada sea la presentación de esta Bienal tan importante. La Fundación Arquia, su participación en la Bienal, tanto en esta como en las demás bienales, tiene que ver con la edición de los catálogos, ¿no? Algo que tanta importancia le damos desde la Fundación, también desde el Ministerio, a que quede ese pozo escrito, impreso sobre las acciones de difusión y promoción cultural de la arquitectura que se hacen tanto nacional como internacionalmente. En ese sentido, no voy a hablar demasiado porque, como ya he recibido material tanto del periódico como del catálogo, tengo info privilegiada y no debo alargarme, pero bueno, compartir las palabras que han dicho los demás intervinientes. Es un proyecto con un interés indudable, que creemos que el resultado va a ser además innovador y disruptivo. Esperamos que ese león que se ha mencionado llegue y os lo traigáis. También compartir que con Eduardo hemos tenido ocasión de trabajar anteriormente y es un gusto y un placer coincidir ahora en esta nueva etapa. Y nada, dar paso a la siguiente intervención para que también lleguen los equipos intervinientes y podamos disfrutar del contenido. Gracias. Gracias. Ahora me gustaría invitar a Eduardo Castillo Vinuesa, comisario del Pabellón de España. Bueno, muchas gracias, Ana, por la presentación. Gracias a todas las partes intervinientes, a ECID, a ACE, a Alfonso. Es un gusto cruzarnos otra vez aquí, y a Iñaki por las palabras. No sé el león, tampoco quiero pensar mucho en ello, pero nos lo estamos pasando bastante bien, que yo creo que es lo importante. Quería dar, es verdad que ha comentado Iñaki que en la propuesta que nosotros entregamos no había muchas imágenes. Yo creo que hoy va a pasar como todo lo contrario. Vais a ver muchas imágenes y os lanzo ya que casi todas las imágenes que vais a ver son imágenes que se han producido de manera específica para el pabellón, y son imágenes que no se habían producido sin el trabajo y la calidad profesional de un grandísimo grupo de personas, muchas de las cuales están ahí hoy por aquí, pero ahora, para empezar, sobre todo quiero agradecerlo a Ana Ara, la Project Manager del proyecto, y a mi compañero comisario Manuel Ocaña, que no ha podido asistir hoy, sin los cuales este proyecto, lo que veréis aquí, no habría ni siquiera como emergido o la vez lanzado. La historia de este proyecto surge hace unos meses, cuando unos queridos amigos, a los que luego vais a conocer, me dieron a conocer este libro. Este libro fue un libro de recetas que le regalaron a Buckminster Fuller el año antes de su fallecimiento, el cual él, en estas cosas que hacemos los arquitectos de autoprologar los libros que nos regalan, prologó el libro que le habían regalado con un texto que a mí me pareció maravilloso y que os quiero leer.
y además leéroslo para que os lo imaginéis vosotros, ¿no? Todos los que estáis hoy aquí habéis visto seguramente películas proyectadas del revés, ¿no? En las que la gente emerge de la piscina de vuelta al trampolín. Voy a narrar una película vuestra de forma invertida. Acabáis de desayunar. Ahora voy a proyectar las imágenes en sentido inverso. Y toda la comida sale de tu boca, bueno, de vuestra boca, hacia el plato, y los platos vuelven a la bandeja, y las cosas vuelven a la sartén, vuelven a la nevera, salen de la nevera y vuelven a las latas, y luego vuelven a la tienda. Y luego, desde la tienda, vuelven al distribuidor. Luego vuelven a las fábricas donde se han empaquetado. Luego vuelven a los camiones y a los barcos. Y finalmente vuelven a las piñas en Hawái. Entonces las piñas se separan, se fragmentan, vuelven al aire. Las gotas de lluvia vuelven al cielo y así sucesivamente. Pero en una inversión acelerada de un mes, prácticamente todo lo que habéis ido consumiendo, ¿no? Hasta ahora, convirtiéndose gradualmente en vuestra piel, vuestro pelo, etc. Hace un mes no era más que aire que soplaba entre las montañas. En otras palabras, os desensambláis completamente, ¿no? Quiero que penséis en vosotros de esta manera. Si tuviéramos alguna forma de poner rastreadores en las imágenes, ¿no? Veríais los elementos químicos aproximarse gradualmente y finalmente meterse en esos lugares diversos, ¿no? Lugares vegetales y enhasados y cada vez más apretados, en latas, en la tienda, llegando finalmente a ser solo tú o yo. Convirtiéndose temporalmente en mi pelo, mi oreja, alguna parte de mi piel, hasta que al fin todo eso se desprende y es arrastrado por el viento en forma de polvo. Cada uno de nosotros somos, o nacemos siendo, un modelo de integración sumamente complejo. Este texto que acabo de leer fue escrito en el año 1982 por Richard Buckminster Fuller y nosotros lo que planteábamos, lo que lanzábamos un poco la propuesta del pabellón era invitaros a pensar los escenarios donde estas escenas habían tenido lugar, ¿no? Y a reflexionar sobre las arquitecturas e infraestructuras que los construyen. En el laboratorio cotidiano de nuestras cocinas, donde vuestro desayuno se ha desplegado en ingredientes y reensamblado en latas y envases, y en la centralidad social y política que este espacio ostenta en nuestras arquitecturas domésticas. Ahora quiero que penséis en los supermercados a los que regresan, ¿no? Donde se ubican de forma estratégicamente ubicadas, ¿no? En estantes meticulosamente ordenados para evocar el deseo de consumo de determinados materialismos culinarios. De ahí pensad en las autopistas y en las carreteras, y en los anodinos bares y hoteles de sus áreas de descanso, ¿no? Urbanismos dispersos, habitados por autonautas nómadas que custodian la ruta invertida de nuestros alimentos hacia los paisajes automatizados de nuestros puertos y centros logísticos, donde ecologías maquínicas los reorganizan para devolverlas a su lugar de origen, ¿no? Estas arquitecturas, las que antes hablaba Iñaki, ¿no? Lugares como este, estos anodinos cubos blancos, seguramente nunca aparecerán en una revista de Architectural Digest o en un croquis, a lo mejor sí. Pero, sin embargo, lo que pasa dentro de ellas es sumamente vital, puesto que la vida cotidiana que tenemos cada día, el que vosotros os habéis levantado esta mañana, tomado un desayuno, depende de estos lugares anodinos, ¿no? Y ahora os pido que penséis en las plantaciones e invernaderos, ¿no? E incluso mataderos a los que retornan. Urbanismos blandos, ¿no? Como decían Brancy, diseñados para instrumentalizar territorios enteros. Pensad en los cuerpos humanos, vegetales, animales, maquínicos, que allí se explotan y en las implicaciones políticas, tecnológicas y ecológicas de las arquitecturas productivas que lo hacen posible. Y por último, pensad en la tierra, donde se reabsorben, ¿no? Y en el proceso casi mágico que permite a lo geológico volver a ser biológico y viceversa. Pensad en la fotosíntesis, en la fijación del nitrógeno, en los metabolismos microbianos y en los complejos procesos físicos y químicos necesarios para fosilizar el sol en una infinita variedad de texturas y sabores.
Todas las imágenes que habéis visto pertenecen al proyecto de Foodscapes, que os vamos a contar. Es un proyecto que se ha desarrollado íntegramente para el pabellón. Todo el material es material original producido para el pabellón, ¿no? Y es que al comer, como decíamos antes, ¿no? Y hay muchos eslogans de este tipo en la propuesta, digerimos territorios, ¿no? Foodscapes de alguna manera es un viaje a estos lugares, a todas estas arquitecturas, a todas estas infraestructuras, a todos estos espacios que habilizan que hoy estemos aquí, aunque muchas veces y seguramente nunca los veremos, ¿no? No puedo evitar poner este meme, pero es esta cuestión que tenemos de que, en el fondo, los procesos de la agricultura y la arquitectura yo creo que siempre han estado relacionados. Hemos visto proyectos muy importantes a nivel internacional que han estado hablando de este tipo de cuestiones, ¿no? Entender que han sido procesos autocatalíticos, ¿no? Una poco situación de huevo y la gallina, no sabe cuál vino primero. Pero que de alguna manera tenemos que reflexionar, nos invita a reflexionar sobre ellos, ¿no? Yo, curiosamente, este verano tuve la oportunidad de estar en Perú, justo antes, de hecho, de presentar la propuesta al concurso. Yo creo que parte de la propuesta surgió en este viaje y fui al Machu Picchu y hice una foto que no era tan bonita como estas, no sé cómo hacen para que salgan así de bonitas, pero creo que borran a la gente con Photoshop. Pero bueno, esto es lo que sale en Google cuando buscas Machu Picchu, ¿no? Que es la ciudadela de Machu Picchu. La foto que seguramente no veréis en Google o que es más difícil de encontrar es esta otra. Esta sí la tomé yo. Este es el contraplano. Es el lugar desde el que la otra foto ha sido tomada, ¿no? Y es curioso porque aunque todos pensamos que Machu Picchu es el lugar de la izquierda, es ambos, ¿no? De hecho, sin estos paisajes que se instrumentalizaban para nutrir o para alimentar Machu Picchu, la ciudad de Machu Picchu en sí mismo no hubiera existido, ¿no? Creemos que esta situación sigue existiendo. Lo que pasa es que estos dos lugares se han desensamblado y ahora están separados muchas veces por miles de kilómetros y distribuidos, ¿no? En muchos lugares distintos. Pero pensamos que la arquitectura, de alguna manera, tiene que reclamarlos. Tenemos que empezar a pensar, ¿no?, que por cada torre, por cada lugar, por cada edificio hay una fosa, hay algún lugar donde los materiales se han extraído, donde la energía se produce para encender las luces que los iluminan, ¿no?, donde se ha producido la comida que consumimos para habitarlos. Y esos son un poco los lugares que queremos visitar con Foodscapes. En ese sentido, aunque dé a engaño, Foodscapes no va de comida. De hecho, la comida es solamente un medio, no el mensaje. Utilizamos la comida como medio vehicular a través del cual hablamos de una serie de lugares, ¿no? Podríamos decir que va del sistema alimentario. Disculpadme que lo haya puesto en inglés, pero es que funciona mejor el juego de palabras, ahora veréis por qué. Y no exactamente. Podríamos decir que va de las arquitecturas que conforman el sistema alimentario, y sí, es cierto, va de eso, pero sobre todo si va de algo es de entender el sistema alimentario en sí mismo como una arquitectura. Es decir, en vez de entender todos estos lugares, ¿no?, que habéis visto en muchas de estas imágenes, ¿no?, invernaderos, mercados, granjas, restaurantes, centros logísticos, plantas de residuos, como espacios inconexos, os proponemos verlos como un todo coherente, como una gran arquitectura metabólica que reensambla territorios en seres biológicos sintientes, nosotros. Foodscapes tiene 3 grandes bloques. La propuesta se articula mediante 3 grandes bloques que os voy a contar, ¿vale? Una serie de cortometrajes, unas recetas totales y un programa público de eventos e investigación colaborativa. 3 puntos importantes de mencionar de la propuesta. La primera, todo lo que vais a ver es New Commission, son nuevas piezas producidas para el pabellón. No estábamos tan interesados en piezas ya existentes, que es otro modelo curatorial, sino en personas o perfiles que nos interesaban cómo pensaban, ¿no? E invitarles para producir investigación en relación a estos lugares. Ese es el siguiente punto, que es que todo este proyecto es la manifestación o la materialización de un proyecto de investigación. Y un proyecto de investigación que bebe de un contexto muy determinado. Entendemos que un lugar como el Pabellón de Venecia puede ser un lugar excepcional para desplegar una investigación, pero además que ofrece unos contextos que no son los que ofrecen una universidad, son distintos. Y por lo tanto pensábamos que este proyecto de investigación tenía que hacer uso de esas otras prestaciones que nos dotaba un pabellón, ¿no?, de una bienal internacional como es la de Venecia, ¿no? Y todo lo que veis, tanto los cortometrajes como las recetas totales, son materializaciones de procesos de investigación. Y la tercera parte que yo creo que es súper importante es que es un proyecto interdisciplinar y colaborativo. Todas las piezas que vais a ver se han producido por equipos interdisciplinares de arquitectos y otros perfiles, que creemos que es una realidad muy presente en nuestra profesión hoy en día, y de manera colaborativa. Hemos invitado muchas veces, como un poco de matrimonios concertados, a gente a trabajar junta que pensamos que podían hacer buen match. Los cortometrajes. La pregunta es si el sistema, ¿no?, o todas las arquitecturas
del sistema alimentario, conforman una gran arquitectura, ¿cuál es su anatomía? ¿No? Con los cortometrajes lo que intentamos es analizar precisamente esta anatomía. Entendemos que el sistema alimentario es una arquitectura que tiene 5 capas, ¿no? Las 3 que todos conocemos, la capa de producción, distribución y consumo, pero pensamos que hay un epílogo y un prólogo. Una capa de digestión, ¿vale?, que es lo que ocurre a nuestros alimentos cuando ya no los consideramos como tal, y una capa fundacional, ¿no?, o constitutiva, que ahora veréis que es la base sobre la cual se construyen las otras 4. Tenemos la suerte hoy de contar con algunos de los equipos que han ido haciendo algunas de estas películas. Los voy a introducir muy brevemente para que os cuenten un poco su aproximación. El episodio 1, digestión, habla de eso, habla de una de las infraestructuras que digieren los alimentos cuando nosotros dejamos de considerarlos como tal y pasamos a llamarlos residuos, ¿no? Infraestructuras que están bajo nuestros pies, que no vemos, invisibles, donde se establecen muchas relaciones y contratos con ecologías muy diversas, pero a su vez también entendernos nosotros mismos como una arquitectura digestiva, no como el final o el objeto central de un proceso, sino como parte constitutiva de este gran metabolismo, ¿no? Este episodio ha sido producido por un equipo interdisciplinar que es la Oficina de Arquitectura ELI, Uriel Fogué, Eva Gil y Carlos Palacios, en colaboración con la artista y cineasta María Jerez. Hoy además están aquí para presentarnos la peli que conforma este capítulo, que se llama Carnaval Caníbal, Caca. Con todos vosotros presento a Uriel Fogué. Un fuerte aplauso para que nos presente la película. Bueno, pues muchas gracias, Edu, por contar con nosotros. Gracias a todos los que habéis intervenido y a todos los que estáis aquí. En realidad yo no puedo presentar la película porque la película se está haciendo en este momento. María Jerez, de hecho, no ha podido venir porque se ha quedado con el editor preparando todo el material. O sea que os vamos a contar un poco la investigación que pusimos en marcha cuando nos llamaron Manuel, Eduardo y Ana para desarrollar este proceso. El proceso de digestión suele ser entendido como eso que sucede en nuestros aparatos digestivos cuando comemos, ¿no? Eso que pasa en nuestros estómagos, mientras asimilamos los nutrientes, por ejemplo, de toda la comida. Pero en realidad esa parte de la digestión es una parte ínfima de todos los procesos digestivos que están sucediendo a la vez y en paralelo en otros cuerpos, en otras localizaciones, en otros procesos digestivos, en otros ritmos, en otras temporalidades y que tienen lugar a la vez. Es curioso porque todos esos otros procesos digestivos conforman un ecosistema colosal que paradójicamente es invisible, y en eso ha consistido nuestra investigación, intentar abrir esa caja negra, esa especie de proceso de procesos o arquitecturas invisibles y compartirlas para darlas a conocer porque son fundamentales para nuestro día a día, ¿no? Podríamos pensar que el proceso de digestión acaba en la defecación, ¿no? Y que cuando acabamos de defecar ya ha terminado ese proceso digestivo, pero en realidad en ese proceso empiezan muchos otros procesos, empieza un itinerario, un viaje de muchas de las cosas que llamamos residuos alimentarios, y lo que hemos hecho ha sido perseguir ese itinerario, infiltrarnos en todos esos procesos e investigar cuáles son sus espacialidades. En ese itinerario, ese itinerario se produce por una red tentacular muy impresionante. Solamente en Madrid, para que os hagáis una idea, hay más de 15.000 kilómetros de tuberías de estos espacios de saneamiento o de todo tipo de conductos que están movilizando lo que es considerado residuos alimentarios, y que constituye una especie de ciudad invisible, a la que aludía ahora Eduardo, una especie de ciudad biotecnológica que está diseminada por paisajes estratégicos y que tiene unas inercias y unas dinámicas que son inconmensurables. Podría dar la impresión de que cuando nos deshacemos de las sobras de la comida y las tiramos al cubo de orgánico, cuando nos deshacemos de los envases y los tiramos al cubo amarillo, desaparece el problema de los desperdicios, pero en realidad detrás de ese pequeño gesto ordinario los residuos siguen transformándose sin cesar y convirtiéndose en paisajes de basura procesada, convirtiéndose en productos compost, por ejemplo, cosméticos, energía, biogás, etcétera. Hay momentos que son incinerados, hay otros que son fetichizados y alcanzan un valor, se reintroducen en el mercado, etcétera, etcétera. Pues durante todo ese proceso
lo que es importante, todos estos procesos invisibles, es importante comprender que son fundamentales para nuestra vida. Son fundamentales para el confort de nuestro día a día, pero es que además diseñan nuestra manera de habitar. En un informe que publicó la FAO en 2013, hacía una equivalencia donde planteaba que si todas las emisiones de CO2 que se producen debido a los desperdicios alimentarios o los residuos alimentarios se equiparasen a la escala de un país, este país sería el tercer país del mundo en emisiones detrás de China y de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, este problema estos procesos que suelen ser invisibles en realidad están impactando la ecología del planeta, y si considerásemos el planeta otra arquitectura de escala planetaria, una especie de proyecto colectivo de arquitectura en la que no solo intervenimos los humanos, intervienen muchos otros procesos, pues está viéndose diseñado en gran medida por los procesos de residuos alimentarios. Bueno, siguiendo con la metáfora de la FAO, para nosotros más que un país, esa ecología o ese proceso de procesos, esa digestión de digestiones, es un carnaval, un carnaval caníbal, le hemos llamado, que es una especie de itinerario, coreografía, un cuerpo de cuerpos, por eso lo hemos llamado criatura, que está construido por cuerpos que son vertederos, que están construidos por edificios que se llaman digestores, que es una especie de estómagos gigantescos protésicos en los que siguen los procesos, están construidos por microorganismos que tenemos en nuestros intestinos, en nuestros estómagos, en nuestros cuerpos, está producido por todo tipo de tecnologías y por una red de arquitecturas muy compleja que conforma esta especie de flujo constante que hemos llamado carnaval. Y caníbal porque en realidad donde empieza un desperdicio empieza otro proceso digestivo para otras personas, ¿no? En nuestro propio cubo de basura ya hay otros procesos digestivos que suceden de manera simultánea, sincrónica a los que suceden en nuestros cuerpos. Ese es lo que estamos haciendo, que esperamos que se explique bien en esta película, que hemos llamado Carnaval Caníbal, cuyo acrónimo es CACA y que forma parte del pabellón. Muchas gracias, Edu. Gracias a ti, Uriel, y a todo el equipo de Eli y María. Episodio 2. Consumo. Consumption. Nuestras cocinas son campos de batalla. Mucho más que un espacio para cocinar, ¿no?, o preparar comida, son un lugar de profundo significado social y político, donde se construyen nuestras realidades sociales. En ellas asistimos a la normalización de muchas cuestiones, roles de género, el trabajo doméstico, determinadas estructuras familiares, determinadas tipologías arquitectónicas, ¿no? Sin embargo, si repensamos estos laboratorios domésticos, podemos liberar su potencial como herramientas para construir imaginarios alternativos, ¿no? Si entendemos la cocina, ¿no?, o los espacios donde consumimos como un laboratorio donde vamos a prototipar no únicamente alimentos, no únicamente platos, ¿no?, sino otras estructuras, otros modelos posibles. Para investigar esos otros modelos posibles de consumo y los espacios que los deberían aglutinar, hemos invitado a otro equipo, también muy especial, que es el equipo formado por el estudio de arquitectura Mayo y la artista y cineasta barcelonesa Agnes Sonti Luque. Ellos presentan una peli que se llama Chop Chop Chop, no han podido estar hoy aquí con nosotros, así que no voy a dejar algunas cosas sin desvelar y para eso tendréis que ir a Venecia. También anunciaros que, como parte de la propuesta del pabellón, estas 5 películas que vais a ver un poquito de ellas van a ser accesibles online, no van a estar on demand, pero a lo largo de los 6 meses que dura la Bienal, cada mes iremos desbloqueando una de ellas, ¿vale?, y las iremos anunciando, con lo cual, aunque no podáis, ¿no?, ir a Venecia, que sepáis que todas se van a ir, ¿no?, en este como proceso como secuencial, las vamos a ir abriendo en Internet, ¿vale? Bueno, pues qué decir, a diferencia de Uriel, que está aquí, lo voy a explicar, pues siempre queríamos contar con Mayo. Es un estudio que ha trabajado temas vinculados al potencial que tiene la cocina como un elemento esencial desde el cual construimos nuestros imaginarios de ciudad, ¿no?, nuestros imaginarios domésticos, y Agnes es una persona que además trabaja con determinadas comunidades en Barcelona que están retando, ¿no?, o perturbando o generando disrupciones en otros modelos posibles de consumo a escala ciudad, ¿no? El episodio 3, Distribution, se pregunta cuántos kilómetros recorren los alimentos antes de llegar a nuestros platos, ¿no?
y es que a pesar de que intentamos buscar dietas locávoras, ¿no? Es decir, de productos locales, de alguna manera nuestros sistemas alimentarios hoy siguen ensamblados en un paradigma completamente planetario. Lo que nos preguntábamos con este capítulo es cuáles son las arquitecturas e infraestructuras que viabilizan estos procesos de distribución, ¿no? Cuáles son estos espacios maquínicos, ¿no? O zonas autónomas, ¿no? Automáticas, zonas casi de exclusión humana, ¿no? Y también volvemos a estos lugares anodinos de las carreteras, entender la cadena del frío, por ejemplo, como una de las arquitecturas más sofisticadas que tenemos, ¿no? Si al final entendemos la arquitectura, que es como la entendemos desde este equipo comisarial, como la alteración deliberada de un determinado espacio para que cumpla unas determinadas condiciones de confort o unas determinadas condiciones programáticas o espaciales, la cadena del frío es una arquitectura, ¿no? Es una arquitectura distribuida por un montón de paisajes distintos, ¿no? Algunos móviles, como esta imagen de aquí. Pero también nos preguntamos, ¿no? Cuáles son los procesos, cuáles son las infraestructuras que activan esta cadena recursiva, ¿no? Esta cadena automatizada, ¿no? Cuáles son esas infraestructuras del deseo que nos ponen imágenes delante, ¿no? En nuestros teléfonos para que con un botón se active toda esta cadena, y cómo el ser humano en sí también es parte constitutiva de esta cadena, ¿no? Cómo somos elementos que se instrumentalizan también para contribuir en esa cadena. Este episodio va a estar a cargo de Gerard Ortín y Paul Esteve, con una película que se va a llamar Cold Route, Ruta Fría. Para aquellos que no lo conozcáis, Gerard Ortín es un cineasta catalán ubicado actualmente en Londres, cuya obra cinematográfica trabajaba ya estos temas, de hecho ha sido de gran influencia a la hora de gestar este proyecto. Fue el ganador del premio Documenta en el año pasado con su proyecto AgriLogistic, que hablaba de los espacios de producción agrilogística, ¿no? Para esta le invitábamos para que produjera una película en relación con los espacios de distribución. Para eso le ha sumado fuerzas con Paul Esteve, arquitecto, también catalán, ubicado también en Londres, con los que ya había previamente trabajado Gerard y que también fue ganador de un premio FAT por el proyecto AgriLogistic que se hizo en La Capella hace un par de años. Episodio 4, producción. Tenemos también a nuestros invitados, a los artistas que lo han producido por aquí. Y es que, aunque entendemos la ciudad como elementos, ¿no? Como las metrópolis, y estas constituyen un espacio, una superficie relativamente pequeña, ¿no? De la superficie terrestre, en el fondo el conjunto de paisajes que se operativizan o se instrumentalizan para que las ciudades puedan existir es tremendo, ¿no? En España, por ejemplo, esa superficie ocupa más de 23 millones de hectáreas, lo que supone casi la mitad del territorio nacional, ¿no? Esto es una foto de Ejido, seguramente os suena. Si entendemos, curioso pensar que si esto es una arquitectura, que para mí lo es, si volvemos a esta definición que había dicho antes, ¿no? De la modificación de un determinado espacio para que cumpla unas determinadas prestaciones climáticas, en este caso no para no generar el confort humano, sino para generar el confort vegetal de unas determinadas especies y que crezcan. Esto es una arquitectura, y es curioso porque no es ni las pirámides de Giza ni la Gran Muralla China las arquitecturas que se ven desde el espacio, sino que son precisamente estas, aunque seguramente nunca las veremos en determinados contextos. Aquí se instrumentalizan muchos cuerpos distintos, cuerpos territoriales, obviamente, pero también otra serie de cuerpos que performan una danza multiescalar y politemporal, ¿no? Sin la cual no podríamos haber tenido el desayuno que teníamos esta mañana. Esta película la han hecho dos artistas, una arquitecta, comisaria y artista que se llama Marina Otero Bercier, con la que estamos teniendo muchísima suerte de trabajar, y también Manuel Correa, que es cineasta, colombiano investigador, procedente de la universidad y miembro todavía de la agencia de investigación Forensic Architecture. Y ahora les doy la palabra a ellos para que os hablen un poquito de Biological Agent, que es la película que han producido. Un aplauso, por favor, para ellos. Bueno, muchas gracias a Edu por invitarnos a ser parte de este proyecto. De verdad que ha sido increíblemente divertido poder trabajar este nuevo tema de investigación para mí, para Marina, una continuación de su tema de investigación. Estas imágenes que mostraba Edu del Ejido, esto no siempre fue así. Esto hasta los 80 era prácticamente una zona donde había muy poca producción de invernaderos. Esto realmente tiene su génesis en el Instituto Nacional de Colonización, que durante la época de Franco decide instalar pueblos de colonización en los lugares, en El Ejido, en Campo Hermoso, en Roquetas de Mar, en Níjar,
y empezar a transformar esos terrenos, para transformar no solamente para convertirlos en lugares de producción, sino para convertir los cuerpos que iban a llegar a estos lugares a trabajar en cuerpos productivos. Nos interesaba entender esa relación entre los procesos políticos, urbanos, arquitectónicos y cómo esas arquitecturas de los pueblos de colonización sentaron las bases para una manera de, poner en producción el territorio, pero también ciertos cuerpos. Yo había trabajado durante muchos años en los proyectos de invernaderos automatizados en Holanda y entonces elegimos ir a Almería también porque es la némesis de estos lugares, ¿no? En Holanda casi todos son unos cuerpos maquínicos los que producen los vegetales, las plantas, etcétera, durante 24/7, ¿no? Almería trabaja de una manera diferente, pero siempre están relacionados unos con otros, siempre están pendientes Almería de Holanda y Holanda de Almería, y hay como una fuerte competición entre los dos. Lo que hemos hecho para la película es viajar a esos lugares y establecer una serie de relaciones con todos los agentes que están involucrados, humanos y no humanos, y entender, como decía antes Edu, la coreografía que se produce dentro y fuera de los invernaderos alrededor de actividades precisas pero interrelacionadas, como la plantación, la polinización, el control de plagas, la cosecha. Los cuerpos que están dentro de los invernaderos, las abejas, los trabajadores, realizan estas tareas todos los días del año. Y nos parecía interesante, de una manera, hablar de ese trabajo, no solo a nivel como de ponerlo sobre la mesa y entender qué relaciones con el cuerpo, con la explotación, con el cansancio, con el agotamiento de los cuerpos y los territorios, pero también queríamos celebrar ese trabajo que hacen todos estos agentes y que gracias a ellos pues tenemos comida en nuestros platos. Así que hemos colaborado con un grupo local de teatro que nos ha ayudado junto con pues todos estos cuerpos agricultores a visualizar esa coreografía y eso es lo que veréis en Venecia, nos decimos más. Y muchas gracias a Eduardo, Ana, Manuel, porque ha sido increíble trabajar con vosotros. No os preocupéis por el león, yo creo que realmente el proyecto es espectacular, no hace falta que se valide con un león de oro, que siempre es algo positivo, y gracias a las administraciones e instituciones que apoyan el proyecto y a las personas que estáis detrás. Gracias. Gracias, Manuel, Marina. Y el último episodio 5, Foundation, ¿no? Donde cual vamos o indagamos en como hablan o como dicen sus autores, que ahora los conoceréis, nuestro mundo alien más cercano, ¿no? Que es el suelo. Entender el suelo como esa arquitectura o infraestructura primordial sobre la cual tanto la arquitectura como la agricultura se posan, ¿no? O dependen. Es curioso porque este lugar, este sitio, ¿no? Que es tan cotidiano y al mismo tiempo tan ajeno, es un lugar donde ocurren procesos casi mágicos, ¿no? O alquímicos, ¿no? Lo decíamos antes, es un lugar donde lo geológico se vuelve biológico, donde lo inorgánico se vuelve orgánico, ¿no? Y una serie de procesos ocurren día a día para que nosotros podamos tener los alimentos que consumimos. Pero a su vez, si empezamos a entender el suelo como una ecología, como un ecosistema, que lo es, ¿no? Empezamos a entender que hay procesos de deterioro del suelo que lo desgastan, ¿no? Y hacen que deje de ser productivo, pero también un ecosistema útil para otras múltiples especies. Entendemos esos procesos también como procesos como de violencias, ¿no? o de violencias climáticas o de violencias ecosistémicas, ¿no? Que a su vez están vinculadas y conectadas con problemáticas humanas y políticas. Es decir, este capítulo toca un tema que es muy interesante, que es pensar que lo geoquímico, ¿no? lo biológico es político también, ¿no? Hay ya proyectos e investigaciones que nos hablan de que conflictos como el de Siria, Sudán o Yemen son segundas y terceras derivadas de procesos de deterioro del suelo o procesos procesos de deterioro vinculados con el cambio climático, ¿no? Para este episodio hemos invitado a un equipo formado por el Estudio de Arquitectura Grandeza, un estudio de los más jóvenes que tenemos, que ganador del Golden Bee en la última
Trienal de Milán, y el equipo de arquitectura y cinematografía Locumen. Ambos van a indagar en un proyecto que se llama Strata Incógnita, ¿no?, donde abordan el suelo como este mundo alien, ¿no?, para hablar de temas vinculados con colonialismo climático, las políticas del cuidado del suelo, estas macrotectónicas, ¿no?, de entender que determinados procesos químicos que ocurren en lo microescalar tienen repercusiones políticas macroescalares, ¿no?, y entender el suelo como un gran ecosistema. Y esas son las pelis, 5, que se ubicarán en las cinco salas laterales del pabellón, y también estarán disponibles a través de nuestra web, de foodscape.es, los distintos meses que dura la Bienal. Nuestro segundo bloque son lo que hemos llamado recetas totales. Y es que si el bloque 1, las pelis, en el fondo lo que son es una taxonomía, ¿no?, de las distintas capas que constituyen el sistema agroalimentario, ¿no?, analizándolas en profundidad, las recetas totales son una serie de viajes, son casos de estudio, ¿no?, que atraviesan las 5 capas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues hemos invitado de nuevo a una serie de equipos, ¿no?, a una serie de arquitectos, que son arquitectos además un grupo bastante ecléctico de arquitectos. La selección tiene que ver de nuevo por sus intereses, ¿no?, porque habitan, muchos de ellos operan en lugares como orbitales, ¿no?, o no ortodoxos de la práctica arquitectónica, que nosotros consideramos muy, muy relevantes, y les hemos invitado a hacer una receta, pero una receta un poco particular, que es lo que llamamos una receta total, que es una receta que no queda limitada a las capacidades técnicas de nuestras cocinas, ¿no?, de cómo ensamblamos unos determinados ingredientes, sino que abarca toda la cadena de infraestructura, química, logística, mano de obra, ¿no?, que es necesaria poner en activo para que esos platos estén ahí. De esta manera, al final, las recetas se convierten, ¿no?, los platos se convierten como la comida en un catalizador, en un medio a través del cual visitamos una serie de territorios, ¿no? No voy a entrar a contaros las 10 recetas, son muchas, ya las iréis conociendo, pero tenemos la suerte de contar hoy aquí con 4 de los equipos, que los voy a citar muy brevemente. Por un lado tenemos a Iván López Munuera, que está haciendo team up con Pablo Saiz del Río y Vivian Roti. También tenemos al Institute for Natural Studies, que están aquí con nosotros hoy, ahora que hablarán un poco de su receta. Tenemos también a los arquitectos Common Accounts, que también han hecho otra receta para nosotros. Al Estudio de Arquitectura Urbanitri, de Daniel Ibáñez y Vicente Guayar, que lo han hecho en colaboración con Manuel Bouzas Barcala. También el Estudio de Arquitectura C+ Arquitectas, liderado por Nerea Calvillo, en colaboración con María Güey y Manuel Alba Montes. También se nos han unido Guillermo Fernández Abascal y Urchi Grau, el Estudio de Arquitectura Soriano y Asociados Arquitectos, formado principalmente por Federico Soriano y Dolores Palacios. Lucía Taján, Lucía Jalón, también está por aquí, y el Estudio de Arquitectura Alday Jover. Por no fortuna, no están todos hoy aquí con nosotros porque están muy dispersos por distintas partes, pero tenemos la suerte de contar con 4 de ellos, a los cuales les voy a dar la palabra. Vamos a empezar con el Instituto de Estudios Postnaturales, que va a hablar Gabriel Alonso en su representación, a presentarnos Polvo Grancha. Venga. Hola a todas y a todos. Gracias, Edu. Gracias, Ana. Gracias, Manuel. Y gracias a todos por invitarnos. Y gracias a vosotros por darnos el espacio para pensar, por conseguir esa especie de grieta en la producción para de repente pararse a investigar, a dedicarle tiempo a un proceso de pensamiento y de investigación que en el mundanal ruido constante actual es difícil de encontrar, y para nosotros ha sido una oportunidad maravillosa para profundizar en un tema. Os voy a contar un poquito qué es el Instituto de Estudios Postnaturales, que creo que puede ser interesante para las que no lo conozcáis. Es una plataforma que empezamos en Madrid hace 2 años y medio, una plataforma joven que ponía un poco en común artistas, arquitectas, diseñadores, filósofos, un poco para repensar nuestra relación con la naturaleza en el momento contemporáneo, ¿no?, para desromantizar quizás esa relación que tenemos con lo natural y ampliar un poco el discurso de la ecología hacia el debate político, pero también desde las artes, desde el pensamiento. Y al final ha sido un proyecto que ha ido creciendo, ¿no?, que desde una ambición un poco más local ha encontrado en una plataforma online como
una red, ¿no?, de personas involucradas, y este tipo de proyectos para nosotros son oportunidades fantásticas para justo seguir investigando, ¿no? Nos estamos planteando mucho cuál es la relación con lo no humano, ¿no?, con esos agentes y esos animales no humanos con los que coexistimos diariamente, y mientras estábamos planteando cómo hablar del proyecto, de qué temáticas nos gustaría tratar, apareció una noticia que fue fundamental para empezar a investigar, y es que se está ahora mismo construyendo la primera granja de pulpos en cautiverio en las Islas Canarias, ¿no? Es la primera granja donde se están desarrollando pulpos creados totalmente en cautividad, y a partir de ahí empezó una investigación sobre cuál es nuestra relación con esos seres no humanos, esos animales no humanos que nos comemos, ¿no? Y cuál es esa especie de canibalismo constante, y cuáles son esos paisajes también que acompañan, ¿no? Cuál es esa tradición, esa memoria de los paisajes ligados a ese folclore, a esos rituales, ¿no?, de ingesta de ciertos animales, y empezamos a investigar como todos estos procesos maravillosos, y empezamos en el propio paisaje gallego y en la construcción de esas nasas, que son las primeras arquitecturas para atrapar los pulpos, ¿no? Hay una maravilla, dibujamos un atlas de nasas porque son unas arquitecturas maravillosas, y de repente nos encontramos con una de las cosas fascinantes de la investigación, y es que el pulpo es uno de los animales más inteligentes, ¿no? El pulpo es un animal muy inteligente, y por eso el desarrollo de las nasas ha tenido que ir variando y ha tenido que ir modificándose para que no se escape. Y al final nuestra investigación lo que plantea es qué es la inteligencia, ¿no?, y quién define qué es inteligente y qué no. Y lo que hemos desarrollado es un texto a 3 voces. Una parte está escrita en un modo más académico, más de investigación, que hemos disfrutado mucho, como os decía, de tener tiempo. Luego hay una segunda voz que está generada por una inteligencia artificial, ¿no?, como le hemos dado voz también a esos procesos ahora mismo que las máquinas están empezando a pensar con nosotros. Y una tercera voz que es una receta al uso, casi como si un bloguero del futuro estuviese como diciendo cómo se comen esos pulpos criados en cautiverio. Y para nosotros ha sido interesante posicionarnos, ¿no?, también desde el debate ecológico y desde la práctica en la que estamos en ese problema, ¿no?, de cómo la alimentación tiene que lidiar con otras especies, ¿no?, y cómo tenemos que empezar a tener una empatía de coexistencia diferente. Ha sido muy bonito acompañarnos con el pulpo, que es una criatura fascinante, ¿no? Os voy a leer un pequeño fragmento de lo que estamos pensando con el pulpo, ¿no? Pensamos con el pulpo. ¿Qué dirían los pulpos si les hiciéramos las preguntas correctas? La filósofa de la ciencia Vinciane Desprez argumenta que los comportamientos que identificamos como claramente humanos no nos pertenecen. A través de sus escritos nos invita a ampliar nuestras ideas sobre lo que hacen los animales, lo que piensan y lo que sueñan. No hay un solo atributo que pertenezca a todos los humanos y solo a los humanos, ya sea el pensamiento abstracto, la tecnología, el lenguaje, la estética, el sexo no reproductivo, la ética o cualquier otra cosa. Los pulpos son los únicos animales que tienen una parte de su cerebro, las 3/4 partes para ser exactos, ubicadas en sus tentáculos. Cada uno de sus 8 tentáculos piensa y siente. Piensa y siente el mundo circundante con total autonomía y, sin embargo, cada brazo es parte del mismo organismo. Son una especie increíble que raya en lo fantástico, desplegando cualidades que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción. Han informado a muchos de los cuentos contemporáneos, animando todo tipo de monstruos tentaculares malvados en la literatura. Pensar con el pulpo puede ayudarnos a desaprender las sesgadas nociones antropocéntricas de inteligencia y abandonar la idea de un pensamiento humano, lineal, puramente abstracto, basado en el lenguaje, y explorar otras formas extrañas de ser inteligentes que están encarnadas e incrustadas en estas otras especies. Para nosotros ha sido muy bonito pensar desde lo no humano, pensar cuáles son las arquitecturas que se están construyendo ahora mismo para esa cría en cautiverio de otras especies, y nos hemos encontrado con un lugar que se está diseñando además a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay una especie de enredo de inteligencias que nos hemos encontrado y hemos trazado un poco las arquitecturas desde los monasterios, porque el pulpo a granja empieza a producirse en los monasterios como una moneda de cambio, es algo que atraviesa la península y es uno de los primeros animales que se conservan para poder intercambiar como moneda, y luego acaban en estos mundos extraños de la inteligencia artificial, de la mecanización
organización, etcétera. Entonces, ha sido un viaje precioso que hemos hecho con vosotros. También daros las gracias por el proceso y por el cuidado en la gestión de todas las conversaciones y todo. Y ha sido un viaje precioso que hemos hecho con el pulpo. Entonces, si queréis saber más sobre estas extrañas criaturas, os contaremos más en Venecia. Y muchísimas gracias a todas y enhorabuena. Gracias, Gabri. Bueno, como veis, de nuevo, ¿no? La comida no es el centro, sino un medio a través del cual, de repente, abarcar tentacularmente una gran cantidad de temas, ¿no? Es un medio a través del cual materializamos una serie de investigaciones, ¿no? El siguiente equipo que voy a introducir es Common Accounts, formado por Igor Bragado y Mais Gedler, que están los dos hoy aquí con nosotras, que han producido una receta que se llama clickbait proteínico para el 14%. Many thanks, Eduardo. We're so thrilled to be part of this incredible team led by you and Manuela and Ana. Thank you for including us. It's a delicious buffet that you're preparing, and we're thrilled to be presenting this recipe on your table. I'm Miles Gertler, and this is Igor Bragado. Together we direct Common Accounts. Y bueno, voy a continuar un poquito en español, vamos a ser muy breves. Como decía Miles, somos Common Accounts, una oficina de arquitectura y diseño basada en Toronto y en Madrid, con unos intereses que van sobre todo, que tocan sobre todo el tema del autodiseño, del diseño propio del cuerpo, en contextos como la muerte, la cosmética o el fitness. Precisamente el fitness es el tema que estamos desarrollando en este caso. Y para el pabellón de España en Venecia presentamos Protein Clickbait for the 14%, cómo hacer un batido de proteína para la geoingeniería de 7 millones de cuerpos españoles, donde estudiamos el incremento en estos 3 últimos años, sobre todo, del consumo de los batidos de proteína y del polvo de proteína en general, dada principalmente por la crisis del COVID. Y también, en gran medida, por una mayor exposición a redes sociales y a estar expuestos a cuerpos idealizados constantemente. El polvo de proteína, cabe decir, que ha pasado de ser un producto consumido por un nicho de culturistas a estar hoy en día consumido por el 14% de la población española. En el pabellón mostramos cómo el deseo por unos cuerpos atléticos, más sanos o simplemente más resistentes a crisis existenciales demandan transformaciones territoriales en España, pero también más allá, ¿no? Como es el caso de Centroamérica y Sudamérica en concreto. Y visitamos, por ejemplo, la mayor fábrica de polvo de proteína del mundo, la mayor granja láctea de España, laboratorios de producción de polvo de proteína en España, gimnasios, abdominales sudorosos, tablas de entrenamiento, clases de pilates por Zoom o estructuras moleculares proteicas. Y vamos a terminar, os he prometido que íbamos a ser breves, con una cita de Carson Chan, historiador del arte, que propone lo siguiente: olvidémonos de la filosofía, olvidémonos de la estética. Y nosotros añadimos también, quizá olvidémonos de la arquitectura. Y si la manera más importante de relacionarnos con el mundo es una meramente metabólica, añadir a nuestra biomasa a medida que sustraemos del mundo. Muchas gracias. Gracias, Igor, Miles. Bueno, como veis, había una cosa muy interesante, que es cuando invitamos a todos estos equipos a trabajar con nosotros, ¿no? Les pedimos que embebiesen las recetas de sus inquietudes, de sus intereses, ¿no? Eso era muy importante, porque al final el tema de usar la comida como medio es que la comida es algo que por un lado es súper familiar, todos nos enfrentamos a un plato de comida cada día, y al mismo tiempo es una cosa súper alienígena.
Cuando empiezas a tirar del cable y llegas a estos mundos, ¿no?, que nos hablaba Uriel, ¿no?, o a estos mundos de, por ejemplo, el capítulo de Foundation, ¿no?, de Production, nos damos cuenta de lo alien y lo extraño que es, ¿no? Entonces, de alguna manera, al invitar a estos estudios, también nos daba un poco entrada a estos lugares, ¿no? La tercera receta de hoy se llama Bebiendo Bosques, una receta metabólica de vino que la va a presentar Daniel Ibáñez y Cintia Bullard, donde nos hablan precisamente de cuáles son las infraestructuras que se tienen que instrumentalizar para generar las infraestructuras con las que se guardan o producen los alimentos, ¿no? Ese metabolismo de los metabolismos, ¿no? Daniel, cuando queráis. Muchísimas gracias a todos. Me sumo a los agradecimientos a todas las instituciones aquí presentes por permitirnos estos foros de debate tan fantásticos y tan interesantes, y sobre todo por estar rodeado de tanto talento. Como muy bien decía Edu, nosotros hemos cogido no comida, bebida, y hemos cogido una bebida tan culturalmente diría relevante para este país como es el vino. Titulada Drinking Landscapes, ¿no?, Drinking Forests, ¿no?, bebiendo bosques, con esta idea de tratar de explicar que la creación del vino, la producción del vino, tiene una doble estructura, ¿no? Es decir, por cada viñedo tenemos un bosque soportando este proceso. Por cada uva hay un árbol, hay un trozo de madera que permite digamos, desarrollar y generar este proceso, ¿no? Al final nos damos cuenta que cuando estamos bebiendo una copa de vino, indirectamente estamos, ¿no?, saboreando La Rioja, o estamos saboreando, digamos, los bosques gallegos que han permitido la producción de las barricas de roble con las que, digamos, maceramos el vino, o los corchos con los cuales, digamos, taponamos estas botellas de vino, y muchas otras, ¿no? En este sentido, nos parece muy relevante, digamos, este debate, porque al final nos empezamos a dar cuenta con este, digamos, despliegue de toda la cadena de valor asociada con el vino, que en el fondo sin madera no hubiera vino, ¿no? Pensar solo por un minuto que tenemos, como decía, el alcornoque, ¿no?, el corcho, digamos, que hace los tapones, tenemos el pino que permite los estuches y las cajas, tenemos también las barricas, digamos, la producción de las duelas que generan las barricas de roble, tenemos el eucalipto para todo el tema del etiquetado, además de la propia, digamos, vid en sí, que no deja de ser un pequeño árbol frutal, ¿no? Por tanto, nos parecía muy relevante explicar al final esta digamos, correlación, digamos, metabólica entre los dos. Y en el fondo, uno de los hallazgos que nos ha particularmente interesado de esta investigación, de esta oportunidad, es empezar a hablar de grandes problemáticas, digamos, socioecológicas de nuestro momento gracias a este análisis, ¿no? Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, cómo el cambio climático está empezando a desplazar todos los viñedos hasta otras zonas porque ya no están a las temperaturas a las que deberían, o cómo este cambio climático afecta a determinadas plagas de insectos que antes morían en invierno, que ahora con las temperaturas más elevadas no mueren y, por tanto, tienen, digamos, un impacto muy grande en la producción. O como temas, digamos, tan básicos como la biodiversidad, ¿no? Si al final nuestra producción de madera ocurre solo en un sector, con una especie, estamos perdiendo biodiversidad, digamos, de los bosques, ¿no? Por tanto, esta investigación, digamos, de manera implícita nos ha permitido, digamos, abordar todas estas infraestructuras que en el fondo conectan con grandes problemáticas. Aunque aquí solo estamos enseñando un par de fotografías de Pedro Pejenaute, maravillosas, que ha hecho un trabajo formidable para nuestra receta. Tenemos unos dibujos que os invitamos a ver a todos, espectaculares, muy grandes, donde hemos mapeado todas estas cadenas de valor asociadas a la producción del vino en conexión con la madera, que esperamos que podáis disfrutar en Venecia. Así que nada, sumarme a los agradecimientos. Gracias, Edu, por la oportunidad. Decir por último, para cerrar, que esto es un trabajo colectivo, como decía Edu, junto con Vicente Guallar y el talentoso Manuel Bouzas, que estamos muy contentos de este trabajo interdisciplinar, ha permitido desarrollar esta intervención. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel. Ahora os cuento una cosita. Esas imágenes que estáis viendo, ya Daniel os ha hecho un poco de spoiler. Os ha nombrado Pedro Pejenaute. Ahora os comentamos una cosita más. Antes vamos a pasar con la última receta del día de hoy, que se llama patatas refritas con restos de sardinas al estilo pac-pac.
ha sido producido por Federico Soriano y Dolores Palacios, los que les quiero dar la palabra. Bueno, me voy a repetir como todos, dar las gracias a todas las instituciones y sobre todo al jurado por haber confiado en Eduardo y en Manuel para esta oportunidad de producir un contenido nuevo en el pabellón, y a Eduardo por habernos invitado, ¿no?, a esta situación que la verdad consideramos como un honor al cual no sé si estaremos al nivel. En realidad nosotros empezamos la investigación como siempre, dando vueltas más al tornillo de las cosas, pensando que tenemos que tensionar todo lo que nos dan, y siempre nos pasamos de rosca. Entonces, ¿y si esta película que va hacia atrás en realidad va hacia adelante? ¿No? Estamos pensando que Fuller está hablando de que la película va hacia atrás. ¿Y si va hacia adelante? ¿Y si en realidad el primer proceso donde se produce la comida es en la digestión? Y ahí en realidad arrancamos pensando que si toda esta película va hacia adelante, ¿dónde quedaría el momento en el cual nosotros regeneramos energéticamente o nos regeneramos energéticamente nosotros? En realidad estos procesos sí existen. Es la autolisis y existen alimentos que se van produciendo de esa manera, los fermentados. Hay uno que nos tiene fascinados desde hace tiempo, casualmente nos coincide esta situación, que es la salsa garum. La salsa garum es un producto romano desaparecido, nadie sabe más que unas mínimas frases en un recetario de cocina escrito en griego, de cómo estaba hecha. Sin embargo, la mejor salsa garum que se producía y con la cual también se pagaban a los soldados, una salsa bastante salada en ese sentido, para tapar otros tipos de problemas que pudiera tener la comida en los ejércitos romanos, se producía en España, se producía en la ciudad de Baelo Claudia, en Cádiz, en la playa de Bolonia, desaparecida. Bueno, esta salsa se ha recuperado por unos investigadores de la Universidad de Cádiz, la han rascado ahí con un proyecto de conjunto de investigación y también de promoción de empresas, han logrado recuperar esa receta, se ha comercializado y aparece, ¿no? Si la película va hacia adelante, entonces, ¿cuáles son los nuevos paisajes? Hacia atrás ya lo sabemos, cuál es el campo de cultivo, ya sabemos lo de ejido, pero ¿cuáles son hacia adelante? Toda la investigación que nosotros hemos producido ha sido pensar cuáles son entonces los nuevos paisajes que se producen, cuáles son las nuevas herramientas, cómo tenemos que medir este lugar. Este lugar es un lugar microscópico donde se vuelven a producir estas situaciones. Si la producción, la fundación, los terrenos es precisamente la digestión, donde aparecemos nosotros, ¿no? Nosotros para la Bienal lo que hemos producido ha sido 10 imágenes, en realidad hemos inventado como un cuento. Hemos descubierto un recetario que no sabemos si viene del pasado o, como creemos nosotros, viene del futuro, con 10 ilustraciones que no sabemos lo que son. En algunas hemos encontrado ligeras pistas, en otras no sabemos qué cosas son, hemos intentado descubrirlos. Hemos producido unas guías para leer esos 10 dibujos originales, que esperamos además luego producir y vender y recuperar comercialmente el consumo energético y monetario que hemos tenido para producir estas imágenes espectaculares, para que vosotros en realidad empecéis a pensar. Cada una tiene un título referido a esta situación, cuáles son las herramientas, cuáles son los tiempos. Hay una de ellas que habla de cuál es el hombre que tiene que producirse, que estará en este futuro, en este paisaje del futuro, cuáles son los paisajes que se producen en esta situación, y sobre ellos, bueno, se producirá la reflexión. Nosotros no dejamos esos documentos cerrados, los dejamos abiertos para que en realidad cada uno de vosotros terminéis de completar esta situación, ¿no? Hay uno únicamente que tenemos ese compromiso de que hemos intentado como descubrirlo, hemos descubierto cuál es, y es la receta que se aparecerá allí, ¿no? Pero en realidad cualquiera de estos documentos tiene más lecturas posibles dentro de este discurso, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Federico, Dolores. Bueno, Federico no ha pasado sus imágenes, pero no pasa nada porque no me da pena contaros que estas imágenes que habéis estado viendo, ¿vale? Esta, por ejemplo, o esta, por ejemplo, de la planta de biometanización de Pinto, aquí cerca de Madrid, tiene que ver con el proceso con el cual hemos hecho estas 10 recetas totales. Y es que en los procesos de investigación de estos 10 equipos, de repente ellos empezaron a detectar una serie de lugares físicos, tangibles, ¿no? Que muchas veces seguramente no los vemos, pues son lugares que están en estos sitios como anodinos, ¿no? Que nunca visitamos, pero que son esenciales para que estas recetas que ellos han producido
existan, ¿no? O por ejemplo, las recetas de punto de partida que ellos han elegido existan. Entonces, lo que hicimos fue hablar con Pedro Pejenaute, que normalmente se toma sus tiempos a la hora de hacer sus piezas, es un magnífico fotógrafo de arquitectura, ¿no? Y le dijimos, oye, Pedro, ¿qué te parece si en un plazo de mes y medio te visitas 50 lugares, 5 por cada una de las 10 recetas, de España and beyond? Porque eso es lo que tiene cuando empiezas por la digestión y vas hacia atrás, que te das cuenta que los límites del sistema agroalimentario español no coinciden necesariamente con los límites territoriales españoles, ¿no? Y hacer pues fotos de estos lugares. Y nos dijo, venga. Y algunas de las imágenes que habéis visto son unas pocas de las 50 fotografías que estarán acompañando estos proyectos de investigación, ¿no? Que ilustran estos proyectos de investigación, junto con una serie de documentos, ¿no? Que cada uno de los equipos han producido para hablar de todas esas temáticas. Todo eso es lo que está ocupando el espacio central del pabellón español, ¿vale? La nave central, a modo de un gabinete de curiosidades, ¿no? Con las 10 recetas, los 10 textos en el centro, que al final son 10 historias distintas de cómo podemos leer esa sala, ¿no? Esas recetas, además, han sido editadas por un equipo de diseño especulativo llamado Black Almanac, que nos han ayudado como consultores en el proceso de edición de las recetas. Son los que os comentaba al principio, que gracias a ellos, ¿no? Yo conocí el libro de Fuller gracias a ellos. Pasamos al tercer bloque, nos estamos alargando, pero ya estamos casi terminando, que es el programa público, ¿vale? Y es que si el bloque 1 y el bloque 2, si las recetas y las películas lo que hacen es plantear un estado de la cuestión, es analizar el presente de la arquitectura, ¿no? De la gran arquitectura que es el sistema agroalimentario, el bloque 3 lo que se pregunta es, vale, ¿cómo lo rediseñamos? Si entendemos todos estos lugares como una gran arquitectura, con sus fricciones, con sus problemáticas, ¿no? Con sus determinados problemas de justicia, problemas medioambientales, ecosistémicos, etcétera, ¿cómo la rediseñamos para que sea más justa, más resiliente? Esta pregunta, en vez de responderla a nosotros, la vamos a abrir a todo el mundo. Y es lo que da pie al tercer bloque del pabellón, que no termina ahora con la inauguración, sino que empieza con la inauguración el día 19, y es a través de un programa público de actividades e investigación colaborativa que tendrá lugar allí, en Venecia, en el pabellón y en otros lugares de la laguna, a lo largo de los meses. Tiene dos grandes patas. Una parte muy importante es una unidad de investigación especulativa, ¿vale? Es un programa a caballo entre la docencia y el programa de investigación, donde una serie de investigadores que se están seleccionando ahora, si sois estudiantes de la Universidad de Toledo, la Universidad de Barcelona o la Escuela de aquí de Madrid, justamente hace 2 días lanzamos una convocatoria para elegir a 5 investigadores que se quieran sumar al proyecto de Foodscape y ser parte de lo que llamamos la Future Foodscapes Research Unit, ¿vale? Que es una unidad de investigación que lo que va a analizar es estos casos de estudio que ya en el presente estén visibilizando una serie de dinámicas que puedan tener implicaciones sistémicas o cambios muy transgresores de aquí a 10, 20, 30 años. Esta unidad de investigación se está financiando gracias a estas 3 universidades, obviamente la colaboración de los colaboradores MIDMA, ECID, ACE, Fundación Arquea, pero sobre todo también a la incorporación de la European Climate Foundation, que con sus recursos nos está dotando de los medios adecuados para poder viabilizar este proyecto de investigación. La segunda gran pata de este programa público es una serie de eventos de activación. Son eventos más volcados al gran público, ¿no? La unidad de investigación también será partícipe de estos contextos, pero queremos abrir el debate, ¿no? a las audiencias que también tenemos en el pabellón. Y para hacer estos eventos de activación, que tendrán lugar de nuevo desde la inauguración en mayo hasta noviembre, pues no podríamos haber encontrado mejor partner que el TVA 21, que a partir de este año son fundación española y que llevan mucho tiempo trabajando allí en el Ocean Space en Venecia, y que además muchas de sus líneas de investigación se solapan o se entrecruzan, intersecan con muchos de nuestros intereses. Voy a dar voz a Rosa Ferrer, directora de la Fundación, para que diga unas palabras. Rosa, muchas gracias. Bueno, buenos días. Nosotras, porque voy a hablar en plural, Marcus Raiman codirige conmigo la Fundación y está con nosotros también Francesca Thyssen-Bornemisza, que es la fundadora de la Fundación y quien tuvo la iniciativa hace 20 años de crear este espacio, que es lo consideramos un espacio de oportunidad
hacer cosas con todos vosotros. Muchísimas gracias al MITMA, muchísimas gracias a ACE, a Acción Cultural, con la que trabajamos muchas veces, con AECID, y sobre todo a los comisarios, a Eduardo Castillo y a Manuel Ocaña, por esta invitación. Para nosotros es un placer formar parte. Nosotros nos consideramos un agente más de este proyecto. Desde que lo conocimos, hace unos meses, ¿no? Un poquito de primera mano, porque Eduardo y yo nos conocemos. Y yo he seguido desde muy cerca sus investigaciones y desde luego considero que ha sido una apuesta, como habéis dicho muchos, arriesgada, interesante y desde luego de futuro. Así que felicidades a todos los que estabais en el jurado por que podamos estar todos hoy aquí, ¿no? Bueno, TVA 21, para quien no conozcáis la fundación, es una fundación de arte contemporáneo internacional, pero que, como decía Eduardo, desde este año tenemos nuestra sede aquí y eso tiene muchas implicaciones. Y es una fundación también de acción pública, ¿no? Por un lado, tenemos una línea muy importante de acompañamiento a artistas. Hacemos un seguimiento de trayectorias de artistas que nos interesan por su trabajo y por lo que nos prometen hacia el futuro, y estamos comprometidos con ellos en la producción, que es una cosa, yo creo, que hacen pocas fundaciones y de las que nos sentimos muy orgullosos porque es la base de nuestro trabajo. Y, por otro lado, somos una fundación que trabaja con el arte y desde el arte en un sentido muy amplio e interdisciplinar en ecologías críticas, ¿no? Entonces, ahí es donde nos encontramos y donde formar parte de estos programas públicos que vamos a desarrollar juntos tiene todo el sentido. Yo os iba escuchando, vamos a ser nosotras muy breves, os iba escuchando y todo lo que contáis nos resuena, ¿no? Nos resuena el trabajo aplicado a casos de estudios, nos suena la investigación artística e interdisciplinar, nos resuena la colaboración y desde luego, el trabajo también con la comida como un medio para investigar. Nosotros tenemos un espacio que se llama el Ocean Space en Venecia, donde van a pasar los programas, la mayoría de los programas públicos que estamos, pues, de alguna manera diseñando juntos. Y el Ocean Space es una iglesia desacralizada, en la iglesia de San Lorenzo, que lleva 12 años enseñando a través de exposiciones y programas lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos se parece mucho a lo que hacéis vosotros. Hay una imagen. Todo planeado. Todo planeado. Aquí nos vamos a encontrar en el Ocean Space. Me has interrumpido y ahora empezamos el programa el día 18 con un encuentro celebratorio justo el día antes de la inauguración del pabellón oficial, y os esperamos allí, ¿no? En el Ocean Space, como os decía, se materializa mucha parte de nuestra investigación, muy relacionada con el océano, con lo oceánico, con las ecologías relacionadas con lo fluido, con lo que se mueve, ¿no? Y de alguna manera nos sirve, ¿no? Este encuentro con todo este grupo de investigadores y de creadores tan talentosos, ¿no? Con los que muchos de vosotros hemos trabajado, ¿no? Para hacer una conexión con la ciudad de Venecia, ¿no? Para abrir el pabellón a la ciudad, que era una de las cuestiones que desde el principio los comisarios tenían en mente y nos pidieron, ¿no? Cómo conectar las investigaciones, cómo conectar de lo que estamos hablando, que en el fondo muchos de los procesos de los que se están hablando en España son procesos compartidos o que tienen repercusiones, ¿no? en toda la cuenca del Mediterráneo. Nosotros trabajamos muy específicamente con la laguna, también en cuestiones de economía, como de la alimentación, ¿no? y en cómo la laguna es un sistema muy específico, ¿no? y en el que la comida pues pasa por unos avatares muy concretos. Vamos a estar
haciendo los programas públicos con vosotros, pero vamos a estar también apoyando las investigaciones de las que queremos ser parte, ¿no? Porque los investigadores van a estar allí en Venecia con nosotros, ¿no? Muchas gracias a todos y de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a vosotras, Rosa, Marcus, Francesca y a todo el equipo de TVA. Y esto es un poco Foodscapes, como... Creo que nos hemos alargado nada más que una hora, ¿no? Perdonad. No, pero solamente recalcar que, como veis, las tres partes de las que hablamos son procesos de investigación abiertos, cada uno a su manera. Sí teníamos una voluntad muy clara de usar el contexto que ofrece Venecia, el contexto de un pabellón, para abrir una investigación que se materialice de maneras muy distintas. En sistemas colaborativos, en el caso de las películas son equipos, ¿no?, de cineastas, arquitectos. En el caso de las recetas son distintos equipos que a su vez colaboran coralmente con un fotógrafo y unos editores. Y en el caso de programa público es una gran colaboración institucional entre múltiples instituciones distintas, que son las que están viabilizando todo este proyecto. Entonces, solo para acabar, creo que ya las preguntas, si queréis no os saltáis, ¿no?, porque no tenemos tiempo para preguntas, pero acabar únicamente agradeciendo a Iñaki, a todo el equipo del MIDMA. No os puedo nombrar a todos, pero sabéis quiénes sois, ¿no?, que seguimos ahí en mail todo el día para llegar al día 19, porque esto obviamente no está todavía cerrado, no se lo digáis a nadie. También a ACE, a CID, a la Fundación Arquia por todo este trabajo que se está haciendo con la parte más editorial, al equipo interno, a Ana, a Manuel, a todo el equipo de artistas, al equipo de PICAS también de comunicación, artistas, arquitectos, todos los que nos habéis acompañado, todos aquellos, pero cuando hicimos la propuesta, sabéis que tiene que ser anónimo, entonces no pusimos ningún nombre, pero cuando la escribíamos, Manuel y yo, sabíamos quién tenían que hacer cada una de las partes, y tuvimos la fortuna de que todos a los que nos aproximamos nos dijisteis que sí, gracias, y sobre todo gracias a todos los que habéis venido hoy a esta presentación. Esperamos veros en Venecia y tomarnos unos aperoles allí. Gracias.